Bueno, continuando con el trabajo práctico donde lo dejamos la última vez, ustedes recordarán que el valor obtenido en la medición que efectuamos resultó ser 95,8 ohms. Señalo que el valor nominal de la impedancia característica del par trenzado UTP es de 100 ohms. Este es un valor que tiene cierta tolerancia, hay cierto margen de variación, lo cual depende de la categoría del cable, la marca, el estado, digamos, en fin, es un valor que puede tener una ligera variación alrededor del valor nominal. En este caso nos ha dado un valor bastante próximo al mismo, así que debemos dar por satisfecha la medición. Ahora bien, ¿hay alguna otra manera de medir la impedancia? Porque lo que ocurre acá es que el método propuesto y por el cual hicimos la medición supone utilizar una carga variable ubicada en el extremo final de la línea. En un caso real, el extremo final puede estar ubicado bastante lejos del sitio del generador, inclusive varios kilómetros, y bueno, ¿no habrá algún otro método que permita hacer la medición desde el lado del generador? Sí, hay otro método que permite hacer la medición justamente desde el lado del generador. ¿Cómo se hace esto? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, el esquema de medición que hemos utilizado supone lo siguiente. Por ejemplo, si la línea está terminada en circuito abierto, el oscilograma que se observa en este punto resulta ser algo parecido a lo que mostramos acá. Hay el pulso aplicado y una sucesión de pulsos reflejados, lo cual ocurre porque en este punto la línea ve hacia el lado del generador un valor de impedancia desadaptada. ¿Sí? ¿Qué ocurriría si nosotros pudiéramos hacer ajustable este resistor de manera tal de que la línea vea para este lado un valor adaptado? Pues lo que ocurriría sería que no habría más reflexiones, o sea, habría una sola reflexión, la que se produjo inicialmente en el extremo final de la línea. ¿Sí? En estas circunstancias debemos suponer que la impedancia que la línea ve desde acá para allá es igual a la impedancia característica de la misma. Luego, si conocemos la impedancia de salida del generador, lo que hay que hacer es medir el valor de esta resistencia, sumársela a la impedancia del generador y de esa forma determinaríamos la impedancia característica, esto medido desde el lado del generador. Bien, el método que acabamos de ver para medir la impedancia característica de esta línea supone disponer de una carga ajustable al final de la misma. En el caso que nos ocupa hoy, esto es totalmente posible porque tenemos dispuesto la línea en forma de un rollo sobre la mesa de trabajo. Es decir, el punto final de la red lo tenemos accesible, de la línea, perdón, lo tenemos accesible. Sin embargo, en la práctica esto podría no ser así. Podría ser que tuviéramos una línea de varios kilómetros de longitud y una imposibilidad física de acceder justamente al extremo final de la misma. Igual hay un método alternativo que permite determinar el valor de la impedancia desde el punto de medición. Ese método consiste en aplicar al final de la línea una carga que permita algún estado de reflexión. Podría ser carga abierta o cortocircuito. Y desde el generador buscar la situación en la cual solo hay un pulso reflejado en lugar de una sucesión de pulsos. Eso implica que el pulso viajará por la línea hasta el final, se reflejará y volverá, y si encuentra adaptada la suma de la impedancia interna del generador más la resistencia serie que tenemos conectada con el mismo, es decir, si esa suma adapta la impedancia de la línea, no habrá más pulsos reflejados. Entonces, en esa situación, podríamos desde el lado del generador determinar directamente la impedancia. Lo que vamos a hacer es entonces modificar la resistencia serie que tenemos puesta a la entrada hasta lograr la situación.
Bien, ahí se ve claramente que hay un único pulso reflejado, lo cual implica que, repetimos, el pulso aplicado por el generador viajó hasta el extremo final del cable, de la línea, volvió y cuando volvió se encontró con un valor de impedancia que adapta la impedancia de la línea. Esto es la suma de la resistencia serie conectada más la impedancia de salida del generador. Conocemos que la impedancia de salida del generador usado es 50 ohms. Habrá que medir la resistencia serie que conectamos en esta oportunidad, sumarla a la impedancia interna del generador y eso nos estará dando la impedancia del cable. La medida debería coincidir. Vamos a hacer la medición. Pero vamos a proceder a medir la resistencia serie. Que en este caso nos está dando 46 ohms. Sumados a los 50 ohms de impedancia del generador, totalizarían 96 ohms. Bien, efectuadas las mediciones correspondientes, entonces, el valor de la impedancia medida por el primer método resultó ser 95,8 ohms. Y medida por este segundo método nos está dando 96 ohms. ¿Qué tal? Me parece que los resultados son totalmente coherentes y demuestran la validez de cualquiera de los dos métodos para hacer la medición.